Hola, bienvenidos a otra clase de inglés. Mi nombre es Mauricio y soy su profesor de inglés. Ok, hoy vamos a estudiar un tema importantísimo, que es el presente simple. Ok, presente simple que tenemos aquí. Ya habíamos visto en otro video el presente simple en positivo. Hoy lo vamos a ver en lo que nos faltaba, las negativas y las preguntas. Bien, entonces vamos a ver para qué sirve el presente simple. Son acciones frecuentes o situaciones permanentes. ¿A qué nos referimos con eso? Son acciones, las cosas que ustedes hagan todos los días o que hagan frecuentemente. Desayunan, se bañan, van al trabajo, conducen su auto, manejan su motocicleta, tienden su cama. Cosas frecuentes, eso es el presente simple, ¿ok? Las cosas que hagan frecuentemente. Cosas que hagan todo el tiempo. Ahora, el auxiliar. Vamos a empezar con un tema que son auxiliares, ¿ok? Si lo entienden esta vez, el resto va a ser lo más fácil que hay. En inglés es muy fácil. Esto, el auxiliar tienen que entenderlo. El auxiliar do y das se usa solo si, por eso está aquí grande, si hay un verbo. O sea que si no hay un verbo, pues fácil, no lo utilizan. Y ya está, ¿ok? Hay un verbo o acción en la oración. ¿Qué es un verbo? Un verbo es la acción. Eso que decíamos, comer, dormir, bañarse, patear un balón, gustar. Todos esos son acciones. Generalmente lo que en español decimos ar, ir, en inglés sería el verbo. No es que en inglés terminen ar, ir, por lo menos si yo digo trabajar, en inglés se dice work. ¿Ok? No es que terminen ar, ir en inglés, solo en español. Ahora, acción en la oración. Y ahora, ¿cuándo se utilizan los auxiliares? Los auxiliares se utilizan en preguntas y negaciones. Y en oraciones positivas no aparecen. Tengan mucho cuidado. En el anterior en el anterior video habíamos visto que se utilizaban en positivo unos cambios en los verbos, ¿verdad? S, ES y S. Pero en negativos y en preguntas no se cambia nada, ¿ok? Y no se utilizan en positivo, se utiliza en preguntas y negaciones. Primero vamos a ver esto que tenemos preguntas, ¿bien? Ok, ahora, estos son los primeros auxiliares que ustedes van a ver. El do y el das. Es un auxiliar. Primero, ¿para qué me sirve a mí que me digan que una palabra es o no es un auxiliar? Esto sirve para muchísimas cosas en inglés, ¿ok? Pero si alguien, sus profesores, les dicen, hoy vamos a ver un auxiliar. Generalmente los auxiliares, si alguien les dice que tienen que utilizar un auxiliar para lo relativamente para lo único que sirve el auxiliar, para una de las cosas que sirven los auxiliares es para colocarlos en una posición adecuada. Si ustedes les dicen, esta palabra es un auxiliar, en este caso, si ustedes ponen esa palabra que les digan, en este caso do, lo ponen antes de las personas, antes de los pronombres, en este caso se llaman pronombres, si lo ponen antes, automáticamente esa oración es una pregunta. Lo que ustedes quieran decir, si ustedes colocan el do antes de los sujetos, automáticamente es una pregunta. Y aquí colocan el das antes de los sujetos, automáticamente es una pregunta. ¿Ok? Entonces, si alguien les dice después, van a ver otro auxiliar distinto para pasado. Si colocan esa palabrita que les digan, lo colocan desde los sujetos, pues será una pregunta en pasado. Si después van a ver otro tema que sea futuro, tiene otro auxiliar distinto. Si colocan, como saben que es un auxiliar, entonces si lo ponen antes de los sujetos, ¿qué estarían haciendo? Estarían haciendo una pregunta en futuro. Bien, ok. Entonces, ¿para qué me sirven los auxiliares? Simplemente para saber dónde los pongo para hacer preguntas y también para hacer negaciones. Si lo pongo antes de las personas, el auxiliar es una pregunta. Si lo pongo después y le pego un not, va a ser negativo, que lo van a ver en unos segundos. Entonces, prácticamente para eso le sirve a uno que le digan que una palabra es o no es un auxiliar. Ahora bien, entrando en materia, el do y el das ya sabemos que son auxiliares y ya saben precisamente para qué se utilizan los auxiliares. Ahora, ¿qué significan do y das? Pues buenas noticias, no significan absolutamente nada, no significan nada, ¿ok? Pero hay que ponerlos como estábamos hablando hace unos segundos para saber si es una pregunta o es una negación. Ahora bien, recuerden, siempre tienen que tener los verbos, ¿ok? Verbo, como estos, si ven, todos son verbos, todos. Por eso es que en este tema estamos utilizando do y das,
porque todos son verbitos. Ahora, ¿qué significan absolutamente nada? Lo que pasa es que hay veces hay una confusión porque hay un verbo, es pura coincidencia, que hay un verbo en inglés que es do, que se escribe igual y se pronuncia igual. Y este verbo significa hacer, pero no es un auxiliar. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo significa hacer y cuándo no significa nada? Pues porque recuerden que los auxiliares, si los ponemos antes de los sujetos, es un auxiliar y no significa nada en este caso. Y es pregunta. Si lo ponemos después pegado con un not, eso va a ser negación. Pero entonces, si tuviéramos el do, en este caso lo tuviéramos aquí, ahí sí sería un verbo. ¿Ok? En este caso sí sería un verbo, porque tendríamos aquí, como en esta pregunta, do we do, que si nosotros hacemos, y aquí, the homework, la tarea. Bien, ahora si se dan cuenta, do es para estas personas que tenemos aquí y das para estas tres personas. Para terceras personas utilizamos das, para todo el resto utilizamos do. ¿Ok? Por eso podemos hacer las preguntas que ustedes quieran. Si ustedes van a decir que si ella tiene un perro, entonces, does she have a dog? Si se dan cuenta, cuando ustedes, otra regla importante, cuando ustedes tienen auxiliares, casi que cualquiera auxiliar, los verbos no cambian. ¿Ok? Van a haber unas cosas que se llaman tiempos perfectos, que es otro cuento, bueno. Pero en este caso, cuando ustedes tienen auxiliares, los verbos no van a cambiar. ¿Ok? Los verbos no cambian. Si ustedes ven, ustedes no pueden decir does she works. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la S se utiliza en positivos. Y en positivos los auxiliares no se utilizan. ¿No? Pero aquí estamos haciendo preguntas. Entonces tenemos que utilizar el auxiliar y automáticamente el verbo no cambia. No cambia absolutamente nada. ¿Ok? Bien, esos son los rasgos generales. Ahora nos vamos a las negativas. Como estábamos hablando hace unos minutos, que les comentaba, yo les decía que si colocaban el do o el das antes de las personas era una pregunta, ¿cierto? Si lo ven aquí, ya no está antes. Por eso no es una pregunta. ¿Ok? Tenemos el not, entonces va a ser una negación. Pero tienen las mismas reglas. Si utilizamos do y das, los verbos no cambian, entonces son normalitos, es más fácil. Lo mismo, aquí no cambiaron, miren, absolutamente nada. No podemos decir aquí has, porque tenemos el das, entonces el verbo no puede cambiar, entonces no has. Aquí goes, tampoco. Tenemos que colocar go. Bien. Ahora, el das, le colocamos un not y automáticamente va a ser negación. Entonces decimos, he does not work, she does not study, que ella no estudia, y así podemos colocar todo lo que queramos. Bien, aquí do maneja lo mismo, aquí do se manejaba para estas personas, y aquí lo mismo, do se maneja para estas, pero la diferencia es que le colocamos el not. Bien, si decimos, they do not hurry, ellos no se apuran. Bien, entonces con cualquier verbo, recuerden, necesitan verbos. Verbos son las acciones que necesitan para presente simple. Tengan mucho cuidado, aquí hay algo importante. Aquí no están diciendo yo, aquí están diciendo I do not cry, yo no lloro. Bien, aquí están diciendo I do not cry, yo no lloro. No están diciendo, con estas reglas gramaticales, no están diciendo yo no estoy llorando, no. ¿Ok? Eso es otro tema. Cuando yo no estoy llorando, o yo estoy comiendo, o ellas están trabajando, ese ando es otro tema totalmente distinto. ¿Ok? Aquí están diciendo es, él trabaja, él no estudia, ellos trabajan, ellos estudian, nosotros comemos, bien, pero no estoy trabajando. Eso es un error muy común que tienen. Eso estoy trabajando es con el verbo to be. Y aquí, como lo había dicho en otro video, pero para decirlo en este, se utiliza con cualquier verbo, el que ustedes se imaginen, el que quieran, el que se imaginen, excepto el verbo to be. Con el verbo to be esto no se utiliza, y con los verbos modales. ¿Ok? Verbos modales como cuáles. No se preocupen por los otros significados, los van a ver después. Modales como can, como could, como should, como would, como must, may, and might. Bien, así repito, can, poder,
could podría, should debería, would le da la terminación y a los verbos, must deber, may and might, bueno, no quiero confundirlos con esos, pero fácil, simplemente apréndanse en estos, ¿ok? Y con estos, se las aprenden de memoria, con estos verbos no utilizan estas reglas que estamos viendo hoy, ¿ok? Son distintos, se utilizan como si fueran auxiliares, así que no, se utilizan distintos, así que no los utilicen. Apréndanselos y ya están, pero no le apliquen estas reglas. De resto, cualquier verbo que se les venga a la cabeza lo pueden utilizar con estas reglas para decir cosas frecuentes. Bien, esos son los negativos. Si se dan cuenta ustedes, algunas veces pueden hacer contracciones manejando las mismas reglas. Lo que pasa es que si prestan atención, esta O se adelgazó, se adelgazó, se adelgazó, se adelgazó, se adelgazó hasta que se convirtió en este apóstrofe. Porque este apóstrofe está entre la N y la T, lo mismo que la O está entre la N y la T. Bien, entonces podemos decir do not o don't, no cambia absolutamente nada. Lo que pasa es que las contracciones se llama contracción. Las contracciones se utilizan un poquito más cuando queremos hablar un poquito más fluido, porque pues nos demoramos más diciendo do not que diciendo don't. Nos demoramos más diciendo he does not work a decir he doesn't work. ¿Ok? Se escucha un poco más fluido, por eso es que se utilizan las contracciones. Pero se dan cuenta, es la misma O que se adelgaza y se vuelve el apóstrofe. Bien, entonces es la misma. Miren, aquí viene y se adelgazó. Es lo mismo, y casi para todo el inglés las contracciones son lo mismo. Se le pega el not, se le pega al auxiliar. ¿Ok? No le van a escribir no, eso es distinto. Este es not, y se pega al auxiliar. Y después se contrae. Casi todas las contracciones manejan lo mismo. El apóstrofe viene entre la N y la T. Bien, entonces, ¿te acuerdan que estamos hablando del do como verbo, verdad? Mírenlo acá. Okay. Sabemos que es un verbo porque está aquí en la posición de los verbos. Decimos, I do not do the homework. Yo no hago la tarea. Este do, como es auxiliar, no significa absolutamente nada, recuérdenlo. Y este do es el verbo, este significa hacer. Pues como saben cuándo significa y cuándo no significa. Auxiliar, si lo tenemos antes de los sujetos, generalmente es el auxiliar, así que no significa nada. Si lo tenemos pegado con el not, es el auxiliar, así que no significa nada. Así que lo ponemos en los verbos, así que tendríamos que colocarlo. Si no lo ponemos, no estaremos diciendo nada. Imagínense que no lo colocarían aquí y aquí colocarían the homework, la tarea. Pero imagínense que ustedes no lo pusieran. Si ustedes dijeran I do not the homework, estarían diciendo yo no la tarea. Les faltaría el verbo. Si quieren decir yo no hago la tarea, pues tienen que colocarlo. Entonces ahí sí dicen I do not do the homework, o dicen I don't do the homework. Y ya está. Listo. Ahí está en negativa. Recuerden, auxiliares do y da se utilizan en preguntas y, a ver, lo bajamos aquí un poquito para que lo vean mejor. Lo utilizamos en preguntas y en negaciones. ¿Ok? Positivos, otras reglas que pueden ver el video. Bien. Ok. Entonces vamos a ver otra cosita. Tienen oraciones. ¿Ok? Ahora, tienen das. Aquí, ¿por qué tienen das? Porque tienen terceras personas que son he, she, and it. Recuerden, he, she, and it. Estas tres personas se llaman terceras personas, third person. ¿Ok? Eso es lo que se refieren siempre cuando sus profesores dicen third person, eso se refieren a he, she, and it. Él, ella y eso. Ok, todas están con das. ¿Por qué? Porque tienen he en todos los ejemplos. Ahora, está antes del sujeto, ¿cierto? Por esa razón es una pregunta, como ya lo habíamos visto. Entonces, does he work in an office? ¿Ustedes creen que él trabaja en una oficina? No, un cavernícola, así que él no trabaja en una oficina. Se llaman yes, no questions. ¿Por qué se llaman yes, no questions? Porque van a responder sí o no. Si yo les pregunto, ¿él trabaja en una oficina? Pues dicen no, él no trabaja. Estamos diciendo que no. Does he have a car? No, ni siquiera tiene zapatos, entonces no va a tener carro. Does he have a car? No, he doesn't have a car. Does he play video games? ¿Él juega videojuegos? No, juega con su garrote. No, he doesn't play video games. Bien. Ahora, estas son yes no question. ¿Por qué? Porque les responden sí o no. Pero hay algo, como aquí, que se llama WH questions. ¿Ok? ¿Por qué WH? Pues porque aquí tiene una W y una H. Casi todas las preguntas de WH questions tienen WH.
Estas se llaman information question, preguntas de información. ¿Por qué? Porque si yo pregunto, when does he drive a car? Eso significa cuándo. Si yo pregunto, ¿cuándo él conduce un carro? No vamos a decir, no, porque queda la oración incompleta. Decimos, ¿cuándo él conduce el carro? Van a decir, él lo conduce tal día o tal otro. Pero entonces, si se dan cuenta, las preguntas las utilizamos con los auxiliares antes de los sujetos. Y si quisiéramos preguntar cuándo, pues fácil, lo ponemos antes de ese auxiliar. Si queremos preguntar en vez de cuándo, como en esta que decimos, when does he drive a car? Estamos diciendo que cuando él conduce un carro. Pero si queremos decir, ¿por qué? ¿El por qué conduce un carro? Pues colocamos why, que significa por qué, y ya está. Si queremos saber cómo lo conduce, si lo conduce bien o mal, decimos how does he drive a car? Y así le podemos cambiar todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero lo vamos a ver a su debido tiempo. Entonces, como en este caso son estas tres primeras yes, no questions, respondemos no, no, coma, y después la oración negativa. Ahora, vamos a pasarnos a estos. Utilizamos the do, ¿por qué? Porque estamos utilizando they acerca de las ovejitas que se están pintando aquí. Entonces, do they study? ¿Ellas estudian? No. No, they don't study. Do they fly? ¿Ellas vuelan? No, they don't fly. Es la contracción, recuerden. Do they go to school? No, they don't go to school. Si quisiéramos hacer una double question, si quisiéramos preguntar ¿cuándo estudian? Pues le colocamos el cuándo aquí. When do they study? ¿Cuándo estudian? Ya no responderíamos sí o no, sino diríamos ellas estudian. They study every day. Y ya está. Listo. Y así más ejemplos entonces. Recuerden, estudien, congelen la imagen porque generalmente pues borran la información, pero congelen la imagen donde la información sea importante para ustedes, verifiquen el video, ahí tienen bastante información que les puede llegar a servir, ¿ok? Así que mi nombre es Mauricio, soy su profesor de inglés y recuerden si tienen alguna pregunta, entonces escríbanme en email, ustedes ya lo saben, ¿ok? Así que un abrazo y se cuidan mucho, ¿ok? Bye bye.